Julián siempre creyó que la vida no daba segundas oportunidades. No porque alguien se lo hubiera dicho con palabras, sino porque así lo había aprendido observando en silencio. Desde niño entendió que el mundo avanzaba rápido y que quedarse atrás significaba perder. Perder tiempo. Perder respeto. Perder control. Creció en un hogar sencillo, donde no sobraba nada, y donde cada día parecía una repetición del anterior. Las mañanas comenzaban temprano, con el sonido de una radio vieja, y el olor del café fuerte que su padre preparaba antes de irse a trabajar. Su padre no hablaba mucho. No daba discursos. No ofrecía consejos largos. Pero siempre estaba ahí, con una presencia firme y silenciosa, que Julián nunca supo interpretar del todo. Mientras otros niños aprendían a jugar sin miedo, Julián aprendió a observar, a medir, a anticiparse. Descubrió pronto que mostrar debilidad era una invitación al dolor. Así que guardó sus emociones en un lugar profundo, donde nadie pudiera tocarlas. En la escuela, fue aplicado. No por pasión, sino por necesidad. Aprendió que destacar era una forma de protección. Que cumplir era más seguro que confiar. Con los años, esa forma de vivir se volvió costumbre. Y la costumbre, identidad. A los 35 años, Julián tenía una vida ordenada. Un trabajo que exigía resultados. Un departamento limpio, casi impecable. Rutinas que no dejaban espacio para el caos. Todo estaba bajo control. O eso creía. Se despertaba todos los días a la misma hora. Se vestía sin pensar. Salía sin mirar atrás. Vivía cumpliendo horarios. Como si el tiempo fuera algo que debía dominar. No sentir. Tenía gente alrededor. Pero pocas personas cerca. Conversaciones cortas. Saludos correctos. Relaciones funcionales. Nunca levantaba la voz. Nunca pedía ayuda. Nunca se permitía detenerse demasiado en una emoción. Porque detenerse dolía. En las noches, cuando el ruido de la ciudad se apagaba. Y solo quedaba el silencio de su departamento. Julián sentía algo que no sabía nombrar. No era tristeza. No era miedo. Era una especie de vacío tranquilo. Como una habitación bien ordenada. A la que nadie entra jamás. A veces se preguntaba si eso era todo. Si la vida realmente se trataba de avanzar. Lograr. Cumplir. Y repetir. Pero enseguida desechaba esa idea. Pensar demasiado no era productivo. Y Julián siempre había sido productivo. No era un hombre malo. Jamás hizo daño de forma intencional. Simplemente había aprendido a mirar primero por sí mismo. Creía que ser fuerte era no necesitar. Que ser exitoso era no detenerse por nadie. Sin darse cuenta, había confundido la supervivencia con la vida. Y así, en medio de una existencia correcta pero vacía, Julián avanzaba sin saber que muy pronto algo iba a romper ese equilibrio. Algo que lo obligaría a mirar atrás. A mirar dentro. Y, por primera vez en muchos años, a mirar a los demás. La llamada llegó sin dramatismo. Como suelen llegar las noticias que cambian la vida. El teléfono vibró sobre el escritorio de Julián. Mientras él revisaba correos que no recordaría al día siguiente. Un número desconocido. Una voz seria. Pocas palabras. Su padre había muerto. Julián agradeció la información. Anotó la dirección. Y colgó. No hubo grito. No hubo lágrimas. Solo un silencio denso. Que se quedó flotando en la habitación. Durante varios minutos. Continuó trabajando. No por indiferencia.
sino por costumbre. La costumbre de seguir. Incluso cuando algo se rompe por dentro. Esa misma tarde empacó lo necesario. Nada más. Nunca fue de llevar equipaje emocional. El viaje de regreso al barrio de su infancia. Fue largo y silencioso. Miraba por la ventana sin realmente ver. Cada kilómetro lo acercaba a un lugar que había dejado atrás con la promesa de no volver a necesitar. Al llegar, las calles parecían más angostas. Las fachadas, más gastadas. El tiempo no había pasado solo para él. La casa de su padre estaba tal como la recordaba. Sencilla. Discreta. Con esa quietud que solo tienen los lugares donde alguien ya no está. El velorio fue pequeño. O eso creyó al principio. Poco a poco, la sala se fue llenando. Personas que Julián no veía desde niño. Rostros cansados. Manos ásperas. Miradas sinceras. Escuchó historias que no conocía. Anécdotas simples, pero repetidas con gratitud. Siempre tenía tiempo. Nunca juzgaba. Escuchaba de verdad. Cada frase caía como una piedra. Porque Julián no reconocía a ese hombre. En el padre silencioso que recordaba. Se sentía un extraño. En la historia de su propia familia. Cuando todos se fueron, la casa quedó en silencio. Un silencio distinto. Más pesado. Julián caminó por las habitaciones. Tocando objetos antiguos. Como si intentara confirmar que todo eso había sido real. En un cajón olvidado. Encontró la libreta. No era importante a simple vista. Pero algo en ella lo detuvo. La abrió. Nombres. Fechas. Pequeñas frases. No eran deudas. Eran memorias. Mientras leía, una sensación incómoda comenzó a crecer. Una mezcla de sorpresa, admiración y una tristeza que no sabía explicar. Por primera vez, entendió que había conocido solo una parte de su padre. La más callada. La menos visible. Y comprendió algo aún más difícil. Había vivido tan concentrado en avanzar, que nunca se detuvo a preguntar. Esa noche durmió poco. El pasado, que creía superado, había regresado para quedarse. Y sin saberlo, Julián estaba a punto de enfrentarse. No solo a la historia de su padre, sino a la suya propia. La mañana siguiente llegó sin descanso. Julián despertó con la sensación de no haber dormido en absoluto. El cuerpo cansado. La mente despierta. La libreta seguía sobre la mesa. Abierta. Como si lo estuviera esperando. Intentó ignorarla. Preparó café. Se duchó. Se vistió. Repitió gestos automáticos. Buscando refugio en la rutina. Pero algo había cambiado. El silencio ya no era cómodo. Pesaba. Volvió a sentarse frente a la libreta. Y continuó leyendo. Cada nombre escondía una historia. Cada frase era una ventana a una vida distinta. Problemas ajenos que su padre había hecho propios. Sin esperar nada a cambio. Mientras avanzaba, Julián comenzó a recordar escenas que había enterrado. Su padre llegando tarde a casa. Las llamadas inesperadas. Las visitas breves en la puerta. Antes, esas ausencias le parecían indiferencia. Ahora, empezaban a tener otro significado. El golpe final llegó con la visita de Marta. Tocó la puerta con timidez. Como si temiera no ser bienvenida. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando comenzó a hablar, le contó cómo había perdido todo. Cómo nadie quiso escucharla. Cómo el padre de Julián fue el único que se sentó a su lado.
Cuando no quedaba nada más. No me dio dinero, dijo. Me dio tiempo. Y eso me salvó. La frase se quedó suspendida en el aire. Tiempo. Julián sintió un nudo en el pecho. Nunca había tenido tiempo para nadie. Ni siquiera para sí mismo. Cuando Marta se fue, Julián cerró la puerta. Y apoyó la frente contra la madera. Por primera vez en años. Las emociones rompieron el muro. No lloró de inmediato. Primero llegó la rabia. Luego la tristeza. Y finalmente, una pregunta que dolía más que cualquier respuesta. ¿En qué momento dejé de parecerme a él? Esa tarde caminó por el barrio sin rumbo. Observó a la gente. Las conversaciones lentas. Las risas simples. La cercanía que había evitado toda su vida. Se dio cuenta de algo inquietante. Había vivido rodeado de personas. Pero profundamente solo. Esa noche. Sentado en la oscuridad. Aceptó algo que siempre había evitado. Su forma de vivir lo había protegido. Pero también lo había vaciado. Por primera vez. No quiso huir de esa verdad. Comprendió que ser fuerte no siempre es resistir. A veces, ser fuerte es mirar de frente lo que duele. Y decidir cambiar. Ese fue el momento exacto. En el que algo se quebró dentro de Julián. No fue el final de su vida anterior. Pero sí el comienzo de otra. Y aunque todavía no sabía cómo. Ni cuándo. Ni con qué costo. Una certeza comenzó a formarse lentamente. Seguir igual. Ya no era una opción. El cambio no llegó como una revelación luminosa. No hubo promesas solemnes. No hubo frases grandiosas frente al espejo. Llegó de forma incómoda. Silenciosa. Lenta. Julián regresó a su ciudad con la libreta guardada en el equipaje. Como si llevara un peso invisible que aún no sabía cómo cargar. Volvió a su departamento ordenado. A su escritorio impecable. A sus rutinas precisas. Pero nada era igual. Los días siguientes se sintieron extraños. No porque el mundo hubiera cambiado. Sino porque ahora él lo miraba distinto. Por primera vez. Empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La pausa incómoda en la voz de un compañero. La mirada cansada de la mujer que atendía el café cada mañana. El saludo repetido del guardia del edificio. Al que nunca había respondido más que con un gesto breve. Esta vez, se detuvo. Respondió. Escuchó. No fue natural. Fue forzado al principio. Como todo lo que nunca se ha practicado. Descubrió que escuchar requería tiempo. Y el tiempo, para él, siempre había sido un enemigo. Pero algo inesperado ocurrió. Al detenerse. El mundo no se desmoronó. El trabajo no se perdió. La vida no se atrasó. Al contrario. Algo dentro comenzó a acomodarse. La verdadera prueba llegó semanas después. Un error importante apareció en un proyecto que lideraba. Un error que llevaba su firma. Uno que antes habría ocultado sin dudar. La presión era alta. Las consecuencias, reales. Su carrera estaba en juego. Durante una noche entera. Julián luchó consigo mismo. El viejo Julián sabía exactamente qué hacer. Callar. Corregir en silencio. Protegerse. Pero la libreta volvió a su mente. Las frases simples. La coherencia de su padre. A la mañana siguiente. Habló. Asumió el error. Explicó. Pidió disculpas. El silencio que siguió fue largo. Incómodo. Honesto. Perdió una oportunidad de ascenso. Pero ganó algo que nunca había tenido. Respeto verdadero. Incluso de sí mismo. Esa noche, al llegar a casa,
Julián no sintió vacío. Sintió cansancio. Y paz. Comprendió que cambiar no significa volverse perfecto. Significa volverse responsable. Responsable de lo que se hace. De lo que se dice. Y de lo que se deja de hacer. Por primera vez. No se sintió fuerte por resistir. Sino por haber sido honesto. Y entendió que ese despertar, aunque silencioso, ya era irreversible. El tiempo comenzó a pasar de otra manera para Julián. Ya no como una carrera que debía ganar, sino como un espacio que podía habitar. No cambió todo de un día para otro. Seguía siendo el mismo hombre, con las mismas responsabilidades, los mismos miedos, las mismas dudas. Pero ahora, cuando algo dolía, no huía. Aprendió a quedarse. Meses después, regresó al barrio de su infancia. No por nostalgia. No por obligación. Sino por gratitud. Caminó despacio por las calles que alguna vez quiso olvidar. Observó a la gente. Escuchó conversaciones ajenas. Sonrió sin prisa. La casa de su padre seguía ahí. Sencilla. Callada. Honesta. Entró y abrió la libreta una vez más. Las páginas estaban gastadas. Llenas de historias pequeñas. Que habían cambiado vidas grandes. Esta vez. Julián no se sintió ajeno. Tomó un bolígrafo. Y escribió. No habló de logros. No escribió títulos ni reconocimientos. Solo dejó constancia de algo sencillo. Pero verdadero. Hoy escuché sin mirar el reloj. Hoy pedí perdón sin justificarme. Hoy elegí no ser indiferente. Cerró la libreta. Y comprendió algo esencial. Nadie se convierte en buena persona por accidente. Es una elección diaria. Entendió que su padre no fue extraordinario. Por lo que tenía. Sino por lo que daba. Y que él. Por primera vez. Estaba empezando a parecerse a ese hombre silencioso. Al que nunca terminó de conocer. Antes de irse. Se detuvo frente a la puerta. Respiró profundo. Sabía que la vida seguiría siendo difícil. Que habría errores. Que no siempre sabría qué hacer. Pero también sabía algo más importante. Ya no caminaría solo por elección. Porque al final, la verdadera medida de una vida no está en lo que acumulamos, sino en lo que dejamos en los demás. Y si alguien algún día abría una libreta con su nombre, esperaba que encontrara algo simple, pero sincero. Estuvo cuando hizo falta. Tal vez mientras escuchas esta historia, has pensado en Julián, en sus decisiones, en sus silencios. Pero si somos honestos, esta historia nunca fue solo sobre él. Es sobre todos nosotros. Sobre las veces que seguimos adelante. Sin detenernos a mirar a quien camina a nuestro lado. Sobre las ocasiones en las que tuvimos la oportunidad de escuchar. Y no lo hicimos. La vida no siempre nos vuelve personas duras por maldad. Muchas veces lo hace por cansancio. Por miedo. Por haber aprendido que sentir demasiado también duele. Pero hay una verdad que casi nunca nos dicen. Endurecer el corazón puede protegerte un tiempo. Pero también te aleja de lo que realmente importa. Hoy. No mañana. No cuando tengas más tiempo. No cuando todo esté resuelto. Hoy es un buen día para elegir diferente. No necesitas cambiarlo todo. No necesitas convertirte en alguien perfecto. Solo necesitas empezar con algo pequeño. Pero real. Escuchar sin mirar el teléfono. Pedir perdón sin justificarte. Agradecer a quien siempre estuvo. Y nunca reclamó nada. Ser mejor persona.
No es un acto grandioso que se anuncia. Es una decisión silenciosa que se repite cada día. Tal vez alguien cerca de ti está esperando exactamente eso. Que te detengas. Que mires. Que estés. No sabes el impacto que puede tener un gesto sencillo. No sabes cuántas batallas está librando alguien. En silencio. Y quizás, sin darte cuenta, tú puedes ser el alivio en el día de otra persona. La pregunta no es si tienes tiempo. La pregunta es si tienes disposición. Porque cuando llegue el momento de mirar atrás, no recordarás las prisas, ni los pendientes, ni los logros que nadie más vio. Recordarás a las personas y lo que hiciste sentir en ellas. Hoy tienes una hoja en blanco. Haz una llamada que has estado posponiendo. Da ese abrazo que siempre dejas para después. Sé amable, incluso cuando nadie esté mirando. No esperes a perder para valorar. No esperes al silencio para escuchar. Empieza hoy. Porque el mundo no necesita más personas perfectas. Necesita más personas conscientes. Más personas presentes. Más personas humanas. ¿Y tú? Puedes ser una de ellas. Si esta historia tocó algo dentro de ti, te invitamos a suscribirte al canal Historias con un propósito. A recordar que siempre podemos ser mejores. Y cuéntanos en los comentarios. ¿En qué parte de esta historia te identificaste? ¿Qué pequeño cambio crees que puedes hacer desde hoy para mejorar tu vida?